nombre es Kenneth Steven Sanabria Tobar, del grado de séptimo A, con mi grupo de María Paula, Rincón, Fabián Ricardo Galvis Hernández, Natalia Marino Juela. Estamos presentando, nos correspondió el libro de Desmond Doss, Objetor de Conciencia, y yo voy a resumir los capítulos que hice. Capítulo 1. Durante la Segunda Guerra Mundial, Desmond y su división de infantería son enviados en un barco a través del Océano Pacífico hacia Okinawa, Japón, a luchar contra los japoneses. En la cubierta del barco, Desmond comenzó a recordar acontecimientos de su pasado y a sus seres queridos, sus padres, sus hermanos y su bella esposa. Recordó la subasta de aquel cuadro hermoso que su padre compró, casi sin querer, que ilustraba un Padre Nuestro y los 10 mandamientos, en el que el niño, y siempre había estado interesado, se pasaba horas mirando aquel cuadro que tanto había influido en su vida. Recordó también los sábados de su niñez asistiendo a la escuela sabática y al culto de adoración en la iglesia y el colegio y las tareas que hacía. Su profesora le dijo un día: Desmond, lo que no vas a hacer bien, no vale la pena hacerlo. Nunca lo olvidó y quiso ser misionero como ella. Pensó en las veces que Dios lo había salvado de accidentes graves y como la persistencia y la oración de su madre en medio en la salvación de su mano y su pierna después de sus accidentes, y también de su hermano en una grave enfermedad. Capítulo 2. El viaje en barco fue largo y le dio tiempo de recordar muchas otras trastadas de niño, y como todas las experiencias de su vida tenían que ver con las decisiones que había ido tomando, y también la influencia de su madre. Un recuerdo que le llegó a su mente fue cuando creó una bicicleta con Pablo con unas cosas de la basura. Tuvieron muchas aventuras y una situación de peligro cuando se colgó al camión del señor Woods, el lechero, para llegar al colegio. Otra aventura que tuvo fue un invento que fue junto a sus primos Preston y Beverly en una estación de tren donde se arriesgaron a subir en un tren en movimiento. Los primos soltaron a tiempo, pero Desmond se demoró un poco en saltar. Los primos no se dieron de cuenta cuando él saltó, por eso le dijeron a la tía Maud y esta llamó al padre de Desmond a preguntar cómo estaba. El papá lo castigó severamente hasta sacarle sangre. Su mamá lo consoló. Así recordaba a bordo lo mucho que tenía para agradecer, ya que había sido un muchacho muy loco. Había hecho muchas cosas riesgosas. Capítulo 3. En otro momento del viaje, recordó el señor Vandergrift que fue importante para Desmond. El señor Vandergrift les ayudó en una ocasión, rebajándole la cuota del pago de la casa que le estaban comprando a plazos. La señora Doss pensaba que fue gracias a sus oraciones y a su puntualidad que en la entrega de diezmo. Recordó también cómo su madre le dijo a su padre que dejara la bebida o que se fuera de la casa, y él decidió dejar de beber porque amaba a su familia. Pero un día tuvo una recaída con su cuñado y el señor Doss y él discutieron, y el señor Doss sacó una pistola que la señora Doss tuvo que arrebatarle y mandó a Desmond a recogerla y a esconderla. El señor Doss pasó un día en la cárcel por ello. Este incidente grabó en la mente de Desmond no beber ni fumar nunca. Capítulo 4. En otros ratos, Desmond leía la Biblia que Dorothy le regaló después de casarse. Y en otros momentos oraba por largos ratos. Redó también la primera vez que fueron a la iglesia adventista del séptimo día de una noche de viernes de toda la familia, y el pastor les invitó a pasar la noche en sus casas con su familia para que pudieran acudir el sábado al culto. Ya que vivían lejos de la iglesia,
Pasaron todo el sábado juntos. A partir de aquel día en casa de Desmond se guardó el sábado. El señor Dawes quiso ser adventista al poco tiempo, pero le costaba mucho dejar de fumar. Cuando, después que su familia oró mucho por él, lo consiguió. Se bautizó y también encontró un trabajo en el que tenía libres los sábados. Desmond también consiguió un trabajo después de acabar sus estudios primarios, así que todos les iba bien. Estuviera donde estuviera, Desmond siempre era cuidadoso de dar un buen ejemplo como cristiano adventista para no ser un tropiezo para otros. Capítulo 5. Recordó en una ocasión, la abuela le pidió ahogar 7 gatos y que le iba a pagar 1 centavo por cada uno. Él los llevó al río y los tiró cuando los vio desesperados. Quiso rescatarlos, pero ya era muy tarde. Recordó cuando se hizo vegetariano porque su abuela le mandó a matar un pollo y decidió no volver a comer pollo. Después visitó a un matadero con un amigo que trabajaba en él y decidió dejar de comer carne. Otra cosa por agradecer que tenía fue cuando estallaba a la orilla del océano y a su sobrina se le fue una pelota y él se fue a rescatarla. Cuando se dio cuenta, estaba lejos de la orilla. Gracias a Dios hubo un bote y lo rescataron. Pensó en los trabajos que había tenido antes de alistarse en el ejército, en donde llevaba 2 años y medio antes de empezar este viaje hacia el combate. Ese fue mi resumen sobre los primeros 5 capítulos del libro de Desmond Doss. Buenas tardes, profesor Víctor. Mi nombre es María Paula Rincón, del grado séptimo A. Mi grupo está conformado por Fabián Ricardo Galvis Hernández, por Natalia Marín y por Kenneth Steven. A mí me correspondió desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 del libro Desmond Doss. A continuación les voy a dar un breve resumen de los capítulos. Capítulo 6. Guerra. Desmond, al cumplir sus 18 años, como todo joven cumplidor de su deber como civil, se presentó a las oficinas de reclutamiento. En la conciencia de Desmond, según sus principios cristianos y los mandamientos, por ejemplo el de no matar, lo declararon como objetor de ciencia. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, donde fueron llamados todos los hombres mayores de 18 años, Desmond ingresó nuevamente el 1 de abril de 1942. Capítulo 7. Dorothy. Este fue el tiempo en el cual Desmond conoció a Dorothy, quien fue la esposa en esa época en la que la guerra se separaron ellos dos. Ellos dos eran novios en esos tiempos. Mientras Desmond estaba en la guerra, ella continuó sus estudios de enfermería en el colegio ubicado en Washington. Después de la guerra, Desmond fue a buscar a Dorothy. Ahora estás en el ejército. Ya estando en las filas, fue nombrado para la limpieza del barracón, pero para él fue muy difícil ya que ese día era sábado y según sus principios cristianos el sábado no se trabajaba y por eso recibió insultos y ofensas de parte de los otros compañeros y comandantes. 9. Entrenamiento básico. En este capítulo Desmond fue enviado a la compañía M. Ahí tuvo la oportunidad de descansar los sábados, cuestión por la que él se alegró mucho y disfrutó de asistir a la iglesia los sábados, teniendo en cuenta que trabajaría el doble los domingos. 10. Campanas de boda. Dorothy fue a la compañía a visitar a Desmond, ocasión que se dio para su compromiso de matrimonio, aprovechando el momento en que la compañía permitía poder salir y tener el tiempo para celebrar su compromiso y después de que terminara el entrenamiento básico. Ellos se casaron el 17 de agosto de 1942.
Hola profesor Víctor, muy buenas, mi nombre es Fabián Ricardo Galvis Hernández, estudiante del grado séptimo A. A continuación hablaré sobre los capítulos 11 hasta el 15 del libro Desmond II. Este libro lo vengo desarrollando con mis compañeros Kenneth, María Paula y Natalia. Bueno, comenzamos con el primer capítulo, que es el capítulo 11, Fort Jackson y puntos al este. Desmond II estaría viajando hacia Oklahoma, donde sería entrenado durante unos días para poder enfrentarse al calor del desierto de Arizona. Días después, Desmond y sus hombres se dirigían al imponente desierto, donde viviría experiencias que le cambiarían la vida. Justo en este desierto empezaría a ser juzgado por su religión, pero este no se dejó vencer fácilmente por los mayores que querían sacarlo del ejército. Desmond, después de eso, fue enviado a la infantería, donde se negaría a portar un arma ante las insistentes exigencias de su mayor. Bueno, acá en este capítulo podemos observar que Desmond II se niega rotundamente a utilizar un arma, a portar un arma, ya que la religión séptimo adventista le impide portar un arma. Y sobre todo, ya en capítulos anteriores hemos visto cómo Desmond se toma sus sábados libres, ya que es un sábado sagrado para su religión. A continuación veremos el capítulo 12, puntos al este otra vez y al combate. Desmond viajaría fuera del desierto de Arizona a un lugar de Virginia, donde aprendería cómo atar nudos. Más tarde ese día recibió una carta de su madre, donde le informaba que su hermano se encontraba en casa durante unos días, pero Desmond no podía conseguir permiso para poder ir a verlo. Después de un milagro que Dios le concedería la oportunidad de visitar a su familia, tuvo que partir de nuevo hacia la base militar. Allí recibiría la noticia que sería de nuevo enviado al batallón de sanidad. Allí Desmond le volvió a agradecer a Dios por ese gran milagro, ya que allí estaría más seguro. Viajarían hasta la costa del Pacífico para partir hasta Hawái, pero primero pasarían por la casa de Edmund. Este le contó a sus compañeros que pasarían cerca de su casa y les pidió que le ayudasen a hacer señas a su familia para que lo pudiesen ver. Pero fue imposible por la rapidez y la agitación del momento. Solo pudo dejar una carta diciendo: oren por mí. Se dirigieron hacia la costa de California, donde partirían hacia Hawái. Allí en Hawái encontró un compañero de oración justo en la Fuerza Aérea, donde gozaron gratos momentos y compartieron en hermandad. Bueno, en este capítulo podemos ver cómo Desmond, a pesar de dificultades ya anteriormente presentadas con sus compañeros, no se deja vencer y aprende mucho más cómo atar nudos, que esto más adelante le serviría. Capítulo 13. Guam y Leyte. Ahora la División 77, Estatua de la Libertad, se dirigía hacia Guam, una isla controlada por japoneses, anteriormente isla estadounidense. La división tenía la tarea de devolver esta isla a dominios estadounidenses y ganarles a los japoneses territorio en el Pacífico. Y así fue, una batalla ruda, dura y poco sangrienta. Los estadounidenses pudieron liberar la isla del dominio japonés. Después de esta batalla, el ejército iría a descansar, pero llegó un mensaje el cual les decía que tenían que dirigirse a Leyte, en las Islas Filipinas. Así fue, tuvieron una batalla sangrienta llena de muertes, donde Desmond perdería a uno de sus mejores amigos. Desde ese momento se juró que no volvería a ser amigos en el ejército para evitar deprimirse. Los estadounidenses pronto se pondrían adelante de Japón, ganando las Filipinas y Guam. Bueno, en este capítulo podemos observar cómo la división de Desmond, que es la división 77, Estatua de la Libertad, se dirigía hacia Guam y a Leyte. En Guam podemos ver cómo uno de sus mejores
amigos moría. En Leyte podemos también ver que otro de sus mejores amigos moría. Así que, en resumen, fue una de las peores batallas que tuvo que enfrentar Desmond, ya que perdió uno de sus compañeros y grandes amigos. Capítulo 14. Okinawa. Ahora los estadounidenses se dirigían a Okinawa, una isla de poder japonés fortificado y en donde los japoneses engañaban a los lugareños que los aliados eran malos y vendrían a saquear todo. Ante estos, muchos lugareños se suicidaron al ver la llegada de los estadounidenses, u otros fueron asesinados por japoneses. Esta batalla tuvo lugar en el acantilado Maeda, una elevación rocosa en la isla. Allí se daría lugar a la batalla final de la guerra estadounidense-nipona. Desmond allí salvó muchas vidas, pero encontró la pérdida de otro de sus grandes amigos. Desmond salvó aproximadamente 73 vidas en esa batalla, por lo tanto se le fue nominado a la Medalla de Honor de la Guerra. Además, Desmond recibió un disparo y tuvo que ser enyesado uno de sus brazos. Bien, en este capítulo podemos ver cómo se desarrolla una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, exactamente la Guerra del Pacífico, entre Estados Unidos y Japón, donde los estadounidenses tuvieron clara ventaja y pues vencieron a los estadounidenses a los japoneses en su propio territorio. Pero desafortunadamente Desmond perdió otros de sus grandes amigos. Además recibió un disparo en uno de sus brazos y tuvo que ser enyesado. De nuevo, Desmond le agradecería a Dios porque lo mantuvo a salvo y no perdió la vida. Capítulo 15. De nuevo en casa. Desmond volvió a los Estados Unidos después de la guerra. Se le hicieron unos exámenes en Seattle, donde llegó a hospedarse un día mientras era revisado. A Desmond se le informó que recibiría el premio de Medalla de Honor. Por lo tanto, contactó a Dorothy y a su familia, a la cual le daría la gran alegría de que consiguió este premio. Además, informó que llegó a los Estados Unidos y que se encontraba bien. Desmond tuvo que viajar a Washington DC, donde el presidente Harry Truman le condecoraría por su acto heroico y sin dudarlo un acto de fe. Bueno, hasta este capítulo podemos ver que se han desarrollado grandes batallas donde Desmond ha tenido gran participación, entre ellas la más famosa, la batalla de Okinawa, que fue en donde Desmond salvó la mayoría de vidas y allí fue donde obtuvo el premio de la Medalla de Honor, otorgada por el ejército estadounidense. Muchas gracias. Buenos días o tardes, profesor Víctor. Nuestro grupo está conformado por Fabián Ricardo Galvis Hernández, Natalia Marino Orjuela, María Paula Rincón y quien estudia en Sanabria Tobar. Capítulo 16. Desmond y Dorothy habían tenido ya un hijo y se llamaba Tommy. A causa de tanta presión por todo, Dorothy enfermó y los padres de Desmond y su hermana tuvieron que ocuparse de Tommy, cuando Desmond no podía porque Dorothy estuvo internada por un año. Capítulo 17. En 1976, Desmond quedó sordo. Fue al Hospital de Veteranos de Atlanta en ese mismo día y lo revisaron. No pudieron hacer nada y los siguientes 12 años fueron así, en silencio. Tuvo que cambiar un poco su modo de vida y sus ocupaciones. Capítulo 18. Dorothy tuvo cáncer de mama y también su madre y la madre de Desmond. Dorothy lo superó, pero las madres murieron. El cáncer se produjo en una
de sus salidas del coche al hospital tuvieron un accidente y Dorothy murió en noviembre de 1991. Capítulo 19. Después de un tiempo, Desmond volvió a casarse con una mujer llamada Frances. Siempre siguió recibiendo invitaciones para contar su historia. Capítulo 20. Desmond fue invitado a Okinawa para celebrar el 50 aniversario de la victoria sobre Japón y los 50 años de paz y amistad entre Japón y Estados Unidos en marzo de 1995. Visitaron muchos lugares, incluido el alcantarillado de madera. Capítulo 21. Hacia el año de 1999, Desmond desarrolló un cáncer de vejiga, contra el que luchó y venció. En ese tiempo fue investigado guía mayor del Club de Conquistadores Adventista, lo que resultó un gran honor para él. Falleció el 23 de marzo de 2006, con la feliz esperanza de que despertara con la segunda venida de Jesús. ¿Cuáles fueron los personajes principales? Desmond, bondadoso, reflexivo, servicial, siempre hace lo correcto sin importar las consecuencias y da un muy buen ejemplo. Dorothy, esposa de Desmond, hermosa, amable, alegre, empática, agradecida y siempre hace cosas buenas por los demás. Es enfermera. Berta, madre de Desmond, operaria fiel y trabajadora. Tomás, padre de Desmond, carpintero, alcohólico, machista y sargento en el ejército. Estos fueron los personajes principales del libro Desmond II, Objetor de Conciencia. A continuación voy a nombrar algunos de los personajes secundarios del libro. Preston y Beverly fueron primos de Desmond. El señor Woods fue el lechero. Audrey fue hermana de Desmond. Harold fue hermano de Desmond. Pablo fue un amigo de Desmond. Ella fue una tía de Desmond. Jenny fue una vecina de Desmond. Y por último, Nell Ketterman fue la profesora de Desmond. Profesor Víctor, a continuación daré la enseñanza del libro. Bien, el libro nos enseña a confiar en Dios y tener fe en Él, porque nuestro Señor no nos desamparará. Sea o no sea guerra, Él siempre estará allí, protegiéndonos, y nos enseña a que si se puede cumplir algo, se puede lograr con la ayuda de Dios. En el libro vemos cómo Desmond II tiene mucha fe hacia Dios y así debe ser, porque Dios siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a desamparar, sea cual sea la situación, Él siempre va a estar allá con nosotros, sea cual sea la dificultad, Él nos va a ayudar. Bueno, para mí el libro fue un libro muy interesante. Muy bueno, muy entretenido, ya que habla de sucesos de la Segunda Guerra Mundial y es uno de los hechos de la historia más importante en el mundo. Bueno, profesor Víctor, esta es la enseñanza del libro. Muchas gracias por su atención.